Catecismo de la Iglesia Católica, del 1786 al 1802. Decidir en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y las decisiones difíciles, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. En todos los casos son aplicables algunas reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro: todo cuanto queréis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia, pecando así con vuestros hermanos, abriendo su conciencia. Pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. El juicio erróneo. La persona humana debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos, proyectos o ya cometidos. Esta ignorancia puede ser con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona, que puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar para corregir la conciencia moral de sus errores. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Cuando mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan para adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Resumen: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La conciencia moral es un juicio de la razón, porque la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Una consecuencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual
debe poner los medios para formar su conciencia. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El ser humano debe obedecer siempre al juicio cierto de su conciencia. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es precioso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral.